La Revolución Francesa no empezó con una multitud enardecida gritando libertad, igualdad, fraternidad en las calles de París. Empezó mucho antes, en silencio, en los libros de contabilidad del reino. Fue la bancarrota de la monarquía lo que abrió la puerta a la guillotina. Y esa es la verdad incómoda. Los grandes terremotos políticos siempre tienen raíces financieras. Cuando un Estado gasta más de lo que ingresa, se endeuda sin límite y exprime a su pueblo con impuestos injustos. Tarde o temprano el sistema colapsa. Francia en 1789 fue la prueba más brutal de esa dinámica. Para comprenderlo, hay que mirar el siglo XVIII francés. Era la monarquía absoluta más poderosa de Europa, con un rey que se presentaba como soberano por derecho divino. Pero debajo del brillo de Versalles, el Estado estaba hundido en un sistema fiscal arcaico y profundamente injusto. La sociedad se dividía en tres estamentos: el clero, la nobleza y el tercer estado, es decir, todos los demás. El primero y el segundo estamento, que juntos representaban menos del 3% de la población, disfrutaban de privilegios fiscales. El clero pagaba poco o nada. La nobleza estaba exenta de impuestos directos. Y era el tercer estado, campesinos, comerciantes, burgueses, artesanos, el que cargaba sobre sus hombros el peso de mantener al reino. El problema se agravó con la ambición internacional de Francia. La Guerra de los 7 Años, 1756-1763, y, más tarde, el apoyo a la independencia de Estados Unidos en la década de 1770, drenaron las arcas del reino. Aquella ayuda a los colonos norteamericanos no fue barata. Francia gastó más de 1.300 millones de libras en financiar barcos, tropas y suministros. Fue un golpe estratégico contra Inglaterra, sí, pero un suicidio financiero para París. A finales del siglo XVIII, más de la mitad del presupuesto del Estado se destinaba solo a pagar intereses de la deuda acumulada. Era como un hogar atrapado en un ciclo de tarjetas de crédito, donde todo lo que entra se va en pagar intereses, sin reducir nunca el principal. El Estado intentó varias veces reformarse. Ministros como Turgot, Necker o Calonne propusieron reformas fiscales, ampliar la base de contribuyentes, obligar a la nobleza y al clero a pagar impuestos, racionalizar el gasto. Pero cada intento se estrellaba contra el muro de los privilegios. Las élites se resistían y, como tenían acceso al rey y al parlamento, bloqueaban cualquier cambio. En la práctica, la monarquía estaba secuestrada por sus propios aliados. Se aferraba a un sistema que ya no funcionaba, incapaz de adaptarse. A esta bomba financiera se sumó un detonante social: la crisis agrícola de 1788 y 1789. Una serie de malas cosechas disparó el precio del pan, el alimento básico de la población. El pan representaba hasta el 50% del gasto de una familia humilde, y su encarecimiento fue devastador. El hambre se volvió cotidiana en ciudades y campos. El pueblo no entendía de deuda soberana o déficit fiscal, pero entendía perfectamente cuando no podía comprar un pedazo de pan. La combinación era letal: un Estado quebrado, élites que se negaban a pagar impuestos, una deuda que se financiaba con más deuda y un pueblo hambriento que veía cómo su salario se deshacía frente a la inflación de los alimentos. La monarquía francesa estaba en bancarrota técnica, aunque lo disimulara. Francia ya no podía pedir más préstamos a bajo interés, porque los banqueros habían perdido la confianza. El sistema financiero del reino era un esquema insostenible que se mantenía solo por inercia. Así, cuando en 1789 Luis XVI convocó a los Estados Generales para intentar una última reforma fiscal y pedir más sacrificios al tercer estado, lo que obtuvo no fue obediencia, sino rebelión. La cuenta había llegado demasiado lejos, y los que siempre habían pagado entendieron que ya no tenían nada más que perder. La Revolución Francesa comenzaba, no como un ideal abstracto de libertad, sino como la respuesta brutal a un sistema financiero podrido hasta la médula. La monarquía francesa, a finales del siglo XVIII, era, en términos modernos, insolvente. Los números no cuadraban. En 1788, más de la mitad del presupuesto anual del reino se destinaba solo al pago de intereses de la deuda. No era dinero para construir caminos, escuelas o ejércitos, sino para mantener contentos a los acreedores: banqueros suizos, financieros de Ámsterdam, prestamistas de París. El Estado vivía hipotecado y el capital huía porque nadie confiaba en que pudiera devolver lo prestado. El problema no era solo de gastos excesivos, sino de un sistema tributario diseñado para proteger a los privilegiados. Mientras la nobleza mantenía castillos, cacerías y bailes en Versalles sin aportar un centavo, los campesinos eran exprimidos hasta lo imposible con impuestos directos como la taille y cargas indirectas como la gabela, el impuesto sobre la sal.
Incluso los burgueses, banqueros, comerciantes, profesionales, que ya sostenían parte del aparato fiscal, estaban hartos de un régimen en el que pagaban mucho más que quienes vivían de rentas y títulos. Era un sistema donde quienes más tenían aportaban menos, y quienes menos tenían aportaban más. Una bomba de tiempo social y política. Los intentos de reforma mostraron el callejón sin salida. Turgot, ministro de Finanzas bajo Luis XVI, propuso liberalizar la economía y eliminar privilegios fiscales. Fue despedido en 1776 por presionar demasiado a la nobleza. Necker, un banquero suizo que gozaba de prestigio, intentó en 1781 presentar cuentas públicas transparentes. Publicó un informe que mostraba que el déficit era insostenible, lo que generó pánico en los prestamistas. Fue removido poco después. Calonne, en 1787, fue aún más lejos. Planteó un impuesto universal que alcanzara también a nobles y clérigos. La respuesta de la aristocracia fue bloquear la reforma en las asambleas de notables. En lugar de corregir, el Estado se enredaba cada vez más en la telaraña de sus propias élites. La realidad es que Francia ya estaba en bancarrota técnica. Cuando un Estado no puede recaudar lo suficiente y tampoco puede pedir prestado, se convierte en un gigante paralizado. En 1788, el Tesoro dejó de pagar salarios a funcionarios y soldados de manera regular. Hubo retrasos en los sueldos, colapso de suministros y rumores de impago total. El reino más poderoso de Europa estaba, literalmente, a las puertas de la suspensión de pagos. Lo más interesante es cómo la dinámica económica empujó la dinámica política. Luis XVI no era un reformador ni un tirano sanguinario. Era un rey atrapado en una trampa que no comprendía del todo. Convocó a los Estados Generales en 1789 como último recurso para legitimar nuevas reformas fiscales. Quería que el tercer Estado aceptara más impuestos, pero lo que consiguió fue que el tercer Estado se rebelara, declarara la Asamblea Nacional y reclamara soberanía. Fue un giro histórico. La quiebra fiscal había parido un nuevo poder político. En ese sentido, la Revolución Francesa fue un levantamiento contra la deuda, no contra la idea abstracta de deuda, sino contra el sistema en el que unos pocos disfrutaban de privilegios, mientras la mayoría pagaba con hambre. La inflación explicada en ese contexto se veía en el precio del pan. Entre 1788 y 1789, el costo del trigo se duplicó. Para un campesino o un obrero urbano, eso significaba que la mitad o más de su salario se iba en comprar pan, y aún así no alcanzaba. Hambre abajo, lujo arriba y un Estado pidiendo más sacrificios. Era insostenible. Lo que explotó en París en 1789 fue la consecuencia inevitable de un sistema financiero agotado. El déficit fiscal era el motor oculto de la guillotina. Los mismos patrones que hoy vemos en crisis contemporáneas estaban presentes allí. Deuda creciente, élites blindadas, pueblo exprimido y una economía que ya no podía sostener la ilusión. El sistema financiero explicado de la Francia de Luis XVI no es tan distinto al de un país moderno que gasta más de lo que produce y finge que la deuda puede crecer eternamente. La pregunta que surge es clara. Si la Revolución Francesa nació de la quiebra de un Estado, ¿qué lecciones debería aprender hoy el mundo con países que viven con déficits perpetuos, deudas récord y élites que parecen inmunes al colapso? La Revolución Francesa demostró algo que sigue siendo cierto más de 2 siglos después. Los pueblos no se levantan solo por ideales, se levantan cuando el hambre y la deuda los aplastan. La causa inmediata de 1789 no fue un tratado filosófico, fue la factura impagable de un Estado quebrado. Cuando los franceses veían que su pan duplicaba de precio en cuestión de meses y que sus impuestos solo servían para sostener a nobles ociosos, entendieron que el sistema no tenía legitimidad. Y cuando un sistema pierde legitimidad, la caída ya no se mide en cifras, se mide en cabezas. El paralelismo con el presente es inquietante. Hoy vemos países con déficits crónicos, deudas que superan el tamaño de sus economías y élites que parecen vivir en otro planeta. Argentina en 2001, con el famoso corralito, es un ejemplo brutal. La élite financiera blindada mientras la gente no podía retirar sus ahorros. Grecia en 2010, obligada a aceptar recortes devastadores dictados por acreedores internacionales para seguir pagando deudas que eran imposibles de saldar. La misma dinámica, números que no cierran, pueblos exprimidos y una élite que no paga la factura. Lo que ocurrió en Francia en 1789 fue el equivalente a un default con consecuencias políticas. El Estado no pudo sostener más la farsa, y cuando intentó que el pueblo cargara con otro ajuste, el pueblo respondió con revolución. Los franceses no hablaban de finanzas personales ni de planificación patrimonial, pero en el fondo el problema era ese. No podían planificar nada porque vivían en un sistema diseñado para arruinar a la mayoría en beneficio de una minoría.
Es la misma trampa que vemos cuando se socializan pérdidas y se privatizan ganancias, cuando se promete libertad financiera, pero se mantiene un modelo de dependencia. El capitalismo explicado desde esa época muestra un patrón repetitivo, la historia de la deuda como producto que nunca deja de crecer. Francia en 1789 financió su quiebra con más deuda, igual que muchos países hoy. Los banqueros de entonces sabían que el rey no podía pagar, pero seguían prestando porque obtenían privilegios y rentas. Es el mismo mecanismo que sostiene a bancos modernos rescatados por estados quebrados. Los nombres cambian, el truco es idéntico. La lección es clara. La deuda es siempre un instrumento de poder. En la Francia previa a la Revolución, la deuda permitió a las élites mantener sus privilegios y transferir el costo al pueblo. Hoy, la deuda soberana se utiliza como herramienta para disciplinar gobiernos y dictar políticas que benefician a unos pocos. Cuando escuchas hablar de déficit fiscal, inflación explicada como fenómeno global o ajustes inevitables, piensa en 1789. Ya hemos visto este guión. Lo más inquietante es que, como en aquella época, el verdadero peligro no está en la deuda en sí, sino en la pérdida de confianza. Francia colapsó porque sus acreedores ya no creían en la solvencia del Estado. Hoy, si el mundo deja de confiar en que la deuda de un país es sostenible, la caída es inmediata. El problema es que las élites creen que pueden seguir jugando con fuego indefinidamente. Pero la historia no se repite. Si no la entiendes, te aplasta igual. La Revolución Francesa no fue solo un estallido de libertad, fue la consecuencia de un sistema financiero podrido que exprimió demasiado a los de abajo. Cuando un Estado vive de deuda eterna, cuando las élites se protegen y el pueblo paga con hambre, el desenlace siempre es violento. La guillotina no fue solo un símbolo político, fue la factura final de un modelo insostenible. Los que ignoran la historia vuelven a pagar la factura. Si no quieres ser uno de ellos, suscríbete.